Pues una temporada muy ilusionante. Hemos hecho una gran renovación en la plantilla e incluso en el cuerpo técnico para conseguir objetivos más importantes. Entonces queda mucho trabajo por delante, sobre todo para compactar lo que es el equipo, pero con mucha ilusión, con ganas de trabajar y de esforzarnos para estar lo más arriba posible en la clasificación. Pues sabíamos desde el principio que no era de un día para otro, que esto llevaba un proceso que tiene que ser poco a poco, dándonos tiempo, sin meternos prisa, con esa ilusión de ir dando pasitos, aunque sean pequeños, pero seguros, firmes, y después pues apoyados en el gran trabajo que está haciendo el club y el esfuerzo que está haciendo el club, pues a partir de ahí mejorar día a día. Este año hemos mejorado mucho en cuerpo técnico, en recursos tanto fisioterapia como recuperación de lesiones y demás. Entonces nada, lo único que nos queda, sobre todo por mi parte y por parte del resto del cuerpo técnico, es trabajar y tratar de que esos pasos sean firmes. Debemos, entre comillas, aprovecharnos de ese crecimiento de fútbol femenino, pero también es una gran responsabilidad, porque una vez que estamos dentro tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que aportar, y yo creo que puede ser un gran espejo, un gran escaparate en el que el Club Deportivo Lugo pueda estar y que pueda dar pues mucha más visibilidad si cabe. Entonces, pues a trabajar y a seguir mejorando y que no nos caigamos de este tren. Por un lado, va a ser una temporada complicada, porque yo creo que ha subido bastante el nivel dentro de la categoría, que quizás estos últimos años era menor. Se ve cómo los equipos han crecido, han mejorado. Yo creo que nosotros también hemos mejorado mucho. Seguimos teniendo una plantilla joven, entonces hay que también hacer foco en que esas niñas, muchas de ellas, sigan creciendo, sigan mejorando y que no pierdan de vista el tema de su formación. Y después tampoco olvidarnos de que tenemos que competir, y tenemos que ser, el Club Deportivo Lugo tiene que ser un equipo competitivo y un equipo que salga cada partido a ganar. Es fundamental, porque, sobre todo porque nos hemos encontrado en estos años pasados que aún se desconocía que el Club Deportivo Lugo tenía equipo femenino. Entonces tenemos que esforzarnos en que la gente sepa, primero, que estamos, y que estamos con muchas ganas de crecer. Y después yo creo que en cuanto nos conozcan, en cuanto vengan a ver partidos, en cuanto se involucren más con lo que es el femenino, se van a enganchar porque estas chicas trabajan mucho, estas chicas tienen mucha ilusión y tienen esa capacidad de engancharte, de volver al domingo siguiente en casa a ver otro partido más. Sí, sin duda, es fundamental. Si no tienes detrás ese respaldo, el resto es prácticamente imposible, el trabajo es vacío. El respaldo del club es fundamental y el club está dando pasos para ir año a año mejorando, dándonos más recursos, más posibilidades para nosotros poder trabajar, y ahora nos toca a nosotros también devolverle ese esfuerzo que está haciendo en forma sobre todo de trabajo, de esfuerzo, de ilusión, y que el Club Deportivo Lugo también sea visible en su vertiente femenina.